Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, ya que en esta hora voy a estar predicando tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Pase, Señor, sobre mí una brasa encendida, Señor, para que sea usted hablándome, administrándome primeramente, Señor, y también a los que me escuchan y me oigan, Señor Dios mío. Que tu palabra sea escuchada y entendida y grabada en vuestros corazones, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, dando reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y reprender y para corregir y para instruir y impartir injusticia. La palabra del Señor nos dice a nosotros que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos acerca de su justicia. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que ella nos enseña qué camino debemos de ser dirigidos, porque así dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender y para corregir y para instruir y dar justicia. La palabra del Señor nos dice así. Aleluya. Y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender y corregir y para instruir y hacer justicia. Sí, Dios dice la palabra del Señor. Aleluya. La gloria y la honra es del Señor. Dios nos habla hoy a nosotros que Él quiere que nosotros seamos instruidos cada día más en su palabra. Aleluya, así nos dice el Señor. También que se debe de buscar cada día la presencia de Él. Aleluya, y escudriñar la palabra de Dios, porque ella nos da vida eterna. Aleluya. La gloria y la honra es del Señor. Gloria, bendito sea su nombre. Aquí dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, que necesitamos cada día nosotros instruirnos más de la palabra del Señor. Dios puede hacer toda gracia y abundante dice, para nuestra manera de cómo vivimos, de cómo podemos seguir hacia adelante. Dice aquí la palabra del Señor, y es necesaria para nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Sino instruirnos cada día, estudiando la palabra de Dios, porque ellas nos enseñan a cómo debemos de seguir, a cómo debemos perseverar en nuestra fe. La palabra de Dios nos dice a nosotros, aleluya. Dice, todas las cosas son de Dios y por Dios, para que la gloria sea toda de Él. Aleluya, la gloria es de toda de Dios. Aquí Dios nos habla a nosotros, debemos instruirnos, debemos de corregirnos. La palabra nos corrige, la palabra de Dios nos dirige, la palabra de Dios nos fortalece. Aleluya. Hay aquí que donde Dios quiere que estemos cuando hayamos escuchado. Aquí Romanos también nos dice, Romanos capítulo 1, versículo 11, dice, sorprendidos de cómo Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra. Jesucristo quiere que nosotros vivamos y dependamos de Él. Aleluya. Él quiere que tú depositas tu fe en Él. Pues
¿Quieres pues tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque Él es tu servidor. ¿Tú quieres servir a Dios? Sométete más a la palabra del Señor. Aleluya. Aquí nos dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Nos dice Proverbios 11 y 25. ¿Y qué nos dice Romanos 8, 32? También nos dice acerca de la palabra del Señor. Aquí dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, dice así: Dios la usa para prepararnos y capacitarnos para su pueblo, para que nosotros hagamos toda la buena obra conforme a su propósito, a fin de que seamos siervos de Dios esté enteramente, que no nos falte la fe, que nosotros sigamos creyendo en las promesas del Señor. Nos dice la palabra de Dios. ¿Quién Dios dice? ¿Quién Dios dice que eres tú? Proverbios capítulo 31 nos dice así también la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida limpia y tachable delante de Dios? Practicando y viviendo cada día la palabra de Dios. El amor nos ha dado, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice, por eso el mundo no nos conoce, porque a Él no le ha conocido. Dios nos dice a nosotros. Así que mis amados hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, ahí está una explicación. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, Dios te da lo que tú necesitas, y Dios quiere que tú te guíes por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te siga dirigiendo, te siga redarguyendo a través de su palabra. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguyirnos en nuestra manera como estamos viviendo. La palabra de Dios es buena para redarguyir, para el propósito que Dios tiene para ti. La Biblia hay que leerla en todo tiempo, no solamente cuando nos acordemos. Busquemos a Dios en todo tiempo. Los pasajes de hoy que vemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, para todo el mundo, es la sabiduría. Vemos el Salmo 139, versículo 1 y versículo 10, Salmo 139. Él nos habla acerca de cómo debemos de vivir la vida ante Dios. En Efesios capítulo 3 es revelado el misterio de Dios. Dios nos habla a nosotros allí cómo podemos vivir nuestra vida ante Dios. Habéis oído a la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, dice la palabra de Dios, que administra a nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 12, ahí nos habla también. Romanos 11, 25. Primero, no seamos ignorantes del plan de Dios, porque Dios tiene muchos planes para nosotros, pero un plan para nosotros es que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Así nos habla Dios acerca de su palabra, la llamada Biblia, a nosotros, a los cristianos, cómo debemos de mantener nuestra fe y aumentar la fe. Es estudiando cada día la palabra de Dios, sometiéndonos en la oración, buscando la presencia
del Señor. Aleluya. Necesitamos que todos los cristianos estemos preparados para defendernos, para defender nuestra fe en nuestra vida cristiana. Pero Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Busquemos cada día más la presencia de Dios. Busquemos y estudiemos la palabra de Dios. Aprendamos cada día un nuevo texto, una nueva promesa. Aleluya. La palabra de Dios es útil y escudriña nuestro corazón, nos enseña cómo debemos de vivir hoy en día. Aleluya. Que el Señor me les bendiga en esta hermosa hora. Vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos hablas y nos dices que tu palabra es útil, que escudriña, nos redarguye, nos enseña cómo debemos de vivir una vida delante de ti, santa y agradable para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor me les bendiga. Su amiga hermana evangelista Eva M. Corenvel les saluda desde la ciudad de Canton, California. Que Dios me les bendiga.